Perfecto. Otra buena opción, bueno, primera opción que les comentaba aquí, Anaconda Download, y es básicamente este de aquí, anaconda.org. Y aquí pues ya lo pueden buscar para descargarlo, y es como el más amigable. Aquí, anaconda.com, distribution, y aquí debería venir básicamente download Miniconda Installer. Entonces eso ya les voy a llevar paso a pasito. La otra es que busquen esta herramienta de Google que se llama Google Colab. Entran, pues es básicamente el primero que les va a salir aquí. Es una opción que habilita Google para correr como este tipo de códigos. Pueden abrir el código que les pasaron desde aquí, File, Open Notebook. Aquí lo suben y ya que lo abran, básicamente se les va a desplegar aquí. Y aquí lo van a tener ya listo, justo como en celdas. Y van a tener aquí básicamente todo. Entonces es otra buena opción. Si no quieren como Oh, instalar nada, desde la nube pueden hacerlo aquí. sí, justo. De hecho, veníamos utilizando Colab con David. Ujú, sí, Colab es una súper buena opción. Perfecto. Muchas gracias. A ver, vamos a intentarlo con Colab. Sí, sí, sí. Igual lo bueno de Colab es que aquí les dice cuánta RAM usan, digo, eso tal vez es un poquito ya también como para ambientes más avanzados para poder distribuir tus recursos. Pero pues Colab es buenísimo. Y vale, perfecto. Entonces vamos a seguir donde nos quedamos en la sesión pasada. Lo último que revisamos fue, ¿sí ven ahí bien? ¿Sí está bien el texto? ¿Que necesitan que haga un poquito más de zoom? De pronto un poquito más grande, profe. Vale, vamos a ponerlo aquí. Y básicamente en la sesión anterior nos quedamos en explicar un poquito qué era un box plot para que los siguientes análisis sean más claros. Y nada más me gustaría regresarme un poquito a la presentación. Entonces, un resumen de lo que veíamos el día pasado. Veíamos cómo identificar errores comunes, cómo hacer una exploración o cómo realizar una exploración inicial y entender el impacto que tiene esta exploración inicial y la limpieza de datos en la planeación de la demanda. Veíamos algunos casos de qué es lo que puede pasar si no hago la limpieza, errores que puedo tener, donde veíamos incluso duplicar demanda, por ejemplo. Entonces, justamente es como un poquito, veámoslo como una receta de cocina o en este caso como una serie de pasos donde tenemos nuestros datos sucios, tal cual nos llegan los datos de demanda. Vamos a explorar un poquito para entender qué es lo que está pasando y que no hagamos limpieza a ciegas. Procedemos a hacer la limpieza. ¿Para qué? Para que podamos tener un forecast de demanda confiable. ¿Qué es lo que puede pasar? Y esto es como podría sonar algo que fluye de una manera muy sencilla, pero lo que puede pasar, lo que se puede poner en medio de todo esto, es que tengamos una limpieza errónea. Y al final nuestro forecast de demanda confiable básicamente se atora. Recordemos esta frase como de basura entra, basura sale, ¿no? Tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a continuar con el análisis exploratorio. Ya vimos en la sesión pasada tendencias de venta. Veíamos que a totales sí hay como una tendencia que podamos seguir, pero cuando hacemos el deep dive a producto, pues los productos no tienen como una tendencia diaria. Hay productos que solo tienen uno o dos puntos de historia. Hay productos que sí son un poquito más constantes, en donde sí podríamos llegar a hacer un forecast. Hicimos algo muy sencillo con un moving average para entender un poquito la tendencia. Todos estos sí se podría hacer un forecast, pero justamente para entender cómo la distribución de las órdenes es que íbamos a explorar los box plots. Entonces, siguiendo esto, yo voy a hacer aquí un box plot. Ya tienen todo el código, igual. Ahorita vamos a usarlo un poquito de como caja negra. Vamos a intentar como en la versión de código que tienen, ustedes tienen algo al final, pero vamos a quedarnos nada más hasta la limpieza de datos y la siguiente sesión hacemos el pipeline, pero
Vamos a usar estos códigos de graficar con un poquito como caja negra. Si gustan en la siguiente sesión podemos como indagar un poquito más. Si tienen dudas, si pueden explorar el código. Entonces, vamos a hacer un boxplot para entender montos de orden por año. ¿Qué es lo que me va a mostrar esta gráfica? Vamos a ver sus distribuciones. Yo grafico cada monto de orden, es decir, esta orden fue por $2,000, esta por 200, esta por 300 y entender el box plot por año para entender cómo se distribuye. Si vamos aquí, las cajas de colores están súper pequeñas y todo esto, todos estos puntitos que tenemos afuera son outliers. ¿Esto qué me dice? Que si yo intento hacer un forecast por orden, básicamente va a estar bastante complicado y voy a estar lleno de outliers. Tengo outliers muy, muy, muy altos por año y esto me va a complicar bastante la manera en la que yo voy a hacer mi forecast. Vamos a cambiar un poquito el enfoque y vamos a hacer un box plot de ventas diarias por año. Entonces, en lugar de hacerlo por orden, yo digo, en este día, 1 de enero de 2015 vendí tanto. En el segundo, el 2 de enero, el 15 de enero. Entonces, al agruparlas, ya se ve una distribución un poquito más, eh, uniforme. Ya se ve una distribución a la que yo podía describir incluso. Entonces, básicamente aquí veo, ya tengo mis cajas bien definidas, tengo mis bigotes bien definidos, puedo notar outliers muy fuertes en donde este de aquí es un día donde vendí muchísimo, este de aquí también, pero las cajas ya se ven muchísimo mejor. Esto cuando yo veo mis ventas diarias. Ya aquí yo voy entendiendo un poquito también cómo se mueve el negocio. Yo puedo entender por la parte de arriba que el negocio tiene órdenes muy, muy, muy volátiles. O sea, no es un negocio donde tenga órdenes constantes. Mis órdenes están, pues, muy desviadas todo el tiempo. Y justamente lo platicamos la sesión pasada. Es muy probable que este sea un negocio con lead times muy altos, en donde tengo órdenes para gobierno, órdenes corporativas. Entonces, justamente esto es lo que me describe el boxplot y lo que me ayuda a argumentar un poquito más con esa hipótesis, ¿no? Tengo órdenes muy, muy, muy altas porque suelen ser pedidos muy grandes para entidades grandes que pueden ser gubernamentales, empresas. Cuando yo lo veo por día, pues sí ya toma un poquito más de forma, pero aún así esto me dice que hay días en donde vendí muchísimo en todos los años, principalmente 2015 en este caso. Ahora vamos a entender, hacer el deep dive por producto, para entenderlo también como lo hicimos la sesión pasada. ¿Sí, Oscar? Profe, qué pena, entendiendo, el anterior segmento de Voxplot es mensualizado y este es diario, ¿cierto? No, este boxplot de aquí es por cantidad de orden. Aquí yo lo estoy viendo Ah, ok. a cantidad de orden. Cada orden tratada como un punto en la historia diferente, por así decirlo. Ah, ok. Ah, listo, listo, profe. Gracias. Y el de abajo ya yo digo, si tuve 3 órdenes en un día, esas las agrupo y ya lo hago justamente en una distribución diaria en lugar de por orden. Cuando yo hago justamente este deep dive y digo, vamos a graficar algunos de mis productos, para saber cómo están distribuidos. Aquí voy a graficar mis productos donde tenga yo ventas más consistentes, es decir, donde yo tenga pues más número de ventas, que lo veíamos también en la sesión pasada, donde sí tenemos como varios puntos en la historia, donde teníamos 17, 20, 25, 30 puntos en la historia, como para hacer un forecast, y vemos que se comportan pues de una buena manera. Por ejemplo, este de aquí, me voy a ir regresando un poquito a las gráficas de la sesión pasada para que podamos ligar cómo se ve un boxplot y cómo se ve una gráfica de líneas. Entonces, este primer producto que yo tengo aquí es este de aquí, Staple Envelope. Yo tengo aquí mi caja, en donde voy a tener justamente mis cuartiles, mi media. Aquí yo tengo mis máximos, que son los bigotes, mis mínimos. Y tengo un punto hasta aquí arriba. Este es el único outlier que si yo hago esta gráfica de boxplot, me dice que es el único outlier que podría estar limpiando. Vamos a ver cómo se ve eso en lo de la sesión pasada, donde yo tenía ese producto, Staple Envelope, y debe de estar aquí.
este staple envelope, cuando yo lo graficaba, veía que sí era pues relativamente constante, a excepción de un punto. Entonces, básicamente lo que me decía el boxplot es, tú tienes un outlier y yo aquí cuando lo grafico en una línea de tiempo, pues creo que es muy fácil identificar cuál es este de aquí. Entonces, justamente el boxplot es cómo yo veo esto de una manera diferente. En lugar de verlo en una línea de tiempo, cómo lo veo en una distribución estadística. Cómo lo veo en mis rangos de intercuartiles para saber si se acercan a mi media, si están muy desviados de mi media o a mi mediana. Entonces, justamente a eso me ayuda el boxplot, a entender un poquito más de la distribución de los productos. Cuando yo veo eso, pues justamente estos se comportan muy bien, son los que tengo yo como más puntos de venta. El siguiente, igual, solamente tengo un outlier. Este de aquí, Easy Staple Paper, pareciera ser que tengo dos outliers que están aquí arriba. Ojo, los outliers pueden aparecer arriba y abajo, ¿eh? No siempre aparecen arriba. Si fueron ventas muy bajas, también van a aparecer abajo. Entonces aquí pareciera que tengo dos puntos como outliers hasta arriba. Vamos a ver este producto igual. Hice staple paper y debería de ser este de aquí. ¿Cuáles creen ustedes que sean esos dos puntos de outliers que me marca mi boxplot en esta gráfica de aquí? ¿Cuáles dirían ustedes que son los puntos que podríamos estar limpiando de esa historia? Nada más viendo esta gráfica de líneas. Los más altos, los de mayor valor. Sí, justamente sería como yo creo que este primero de aquí, que está muy, muy alto, y este otro de aquí, ¿no? El penúltimo. Si yo lo veo, tal vez incluso podría pensar que este de aquí cabe, o sea que este todavía lo podría limpiar, porque fuera de este todo lo demás está pues bastante más abajo. Entonces, si yo lo veo en esta gráfica, incluso podría decir, estos tres puntos son los que voy a limpiar. Este probablemente es mi punto máximo que está definiendo mi boxplot. Entonces justamente ayuda como a hacer esa combinación de las dos técnicas de graficado para entender cómo se distribuyen mis tendencias. Aquí tenemos el segundo con una caja un poquito más gruesa y mi outlier hasta acá. Y este donde tenemos tres outliers. El Staple Remover, muy rápido lo vemos aquí, es este de aquí. Entonces yo creo que sería este punto de aquí, este punto de aquí y este de acá. Eso es a lo que me ayuda un boxplot, a entender la distribución de lo que estoy viendo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Entonces, básicamente lo que hicimos en este paso uno, entender tendencias y distribuciones. La tendencia general, vimos que en mi gráfica donde tenía todas mis ventas, se veía bien, mostraba una tendencia positiva a lo largo de los 4 años. Parecía haber una mayor actividad de ventas en la segunda mitad de los datos, que son los años 2017 y 18. Temporalidad, pareciera que hay patrones repetitivos de los picos de venta al final de año, lo que sería el Q4, por ventas de temporada, que suele ser en noviembre, diciembre, picos a mediados de año, junio, julio, que podrían ser promociones que tenemos, no necesariamente por temporalidad, sino porque tal vez siempre tenemos esas promociones. Tenemos picos de venta y outliers, hay muchos picos pronunciados de alto volumen, principalmente a inicios de 2015, que son nuestros primeros puntos de datos, finales de 2016 y 2018. ¿A qué se pueden deber? Lo que platicábamos, ¿no? Compras al mayoreo, alguna transacción business to business, alguna otra empresa, campañas o promociones especiales que hayamos tenido. Tenemos un pico altísimo a inicios de 2015 que supera en un solo día, incluso en una sola orden, los $25,000, y eso definitivamente hay que aislarlo para saber qué es, que ya lo vimos. La volatilidad, tenemos alta volatilidad, vimos que hay productos que tienen muchos puntos sin ventas, hay productos que aunque tienen más puntos con ventas, tienen outliers muy pronunciados. Las ventas diarias suelen ser muy bajas, son prácticamente cero si lo vemos a un nivel diario, entonces ventas muy intermitentes y hay ventas de alto valor que solo se tienen
2 o un punto en la historia. Entonces tenemos una demanda muy irregular. ¿Cómo afecta esto al pronóstico? Tenemos que encontrar alguna forma diferente de hacer este forecast, que lo platicamos un poquito en la sesión pasada, pero ahorita lo vamos a reforzar. Vamos a necesitar suavizar esto, vamos a necesitar agregar de alguna manera, ya sea por familias de productos. Ahorita vamos a ver qué es lo que yo les propongo y usar algún modelo un poquito más especializado para este forecast, como podría ser Prophet o un XGBoost, que son árboles de decisión, con alguna variable justamente de calendario para entender como la estacionalidad. Siguiente paso en nuestro análisis exploratorio, vamos a entender la composición por año, ventas por año, crecimiento año contra año, seguir entendiendo el negocio. Número uno, aquí nada más estoy extrayendo el año de la fecha. Vamos a hacer primero un análisis de tendencia de ventas anuales. Este, y aquí está. Puedo ver que el negocio pareciera que va creciendo. Parece que vendía más en 2015, me cayó un poquito en 2016, 2017 me recupero y 2018 parece que ha sido el año en donde he vendido más. Entonces yo lo veo a ventas anuales, es justamente esto de aquí, ¿no? Crecimiento sostenido hacia 2018. Tenemos una aceleración, básicamente por muy buen desempeño del negocio. ¿Por qué podría ser esto? Y eso es algo que también podríamos empezar a hacer el deep dive. Podríamos tener tal vez más clientes hacia 2018. Entonces, expansión en la base de nuestros clientes. Mejoramos promociones, tal vez. El equipo de ventas, marketing ha tenido mejor desempeño en las promociones. Tal vez las categorías de algunos productos o regiones han tenido un mejor rendimiento que en años pasados. Entonces, esto igual es como para seguir entendiendo el negocio. Siguiente, entender lo que veíamos en el punto anterior, cómo se ve por región, cómo se ve el total de ventas por región en este caso. Vamos a graficar este de aquí. Por región yo tengo 4 regiones que es este, oeste, centro y sur. Entonces yo puedo ver aquí que por mucho la región oeste es la que vende más. Déjenme ver si hago esto un poquito más grande. La región oeste es la que vende más. La región este se queda un poquito atrás, pero no mucho. Centro y sur son las que venden menos. ¿Cuál sería mi pregunta? Entender tal vez un poquito si eso es algo que sea constante todos los años, porque ya vimos que mis ventas han crecido. Entonces, entender si eso es una constante a lo largo de los años. Aquí grafiqué lo mismo, pero cada año es por separado. Entonces, puedo ver que el primer año sí fuera este o este el que vendía más, pero el segundo año fue este. Entonces la región este fue la que vendió más, entonces ahí se cambia un poquito como que la distribución, pero los siguientes años se mantuvo lo mismo, perdón, en donde la región oeste es la que siempre vende más. Eso me ayuda a reforzar como un poquito mi hipótesis. Justamente aquí ya hicimos el análisis por región, vemos que la región oeste lidera las ventas con ventas por encima de los $700,000. La región este lo sigue de cerca y la sur y centro se quedan por abajo, alrededor de los $390,000. ¿Cuál es el insight de aquí? Estas dos regiones, oeste y este, son los principales impulsores de ingresos en el negocio. ¿Por qué podría ser? Mayor madurez de mercado, más clientes en esas regiones. Centro y sur podría ser una oportunidad muy fuerte de crecimiento si tenemos una mejora en los clientes, si tenemos una mejora tal vez en las promociones, en lo que hacemos en marketing. Siguiente paso, entender por categoría y subcategoría cómo se componen nuestras ventas. Entonces, por categoría, vemos que tenemos tecnología, muebles y suplementos de oficina. Básicamente se dividen muy similar en las ventas, un poquito más tecnología, luego muebles y al final básicamente todo lo de oficina. Esto y de igual manera ver si es lo mismo a lo largo de los años. Pareciera que sí, siempre tecnología es quien vende más. Entonces, si yo lo hago por categoría, el insight básicamente aquí es la categoría de tecnología es el segmento más rentable o más demandado.
La diferencia no es muy grande, ya vimos que todas las categorías venden de una manera muy similar y pues valdría la pena tal vez expandirlas parejo, estratégicamente, ¿no? Y tal vez esto cambie un poquito a lo largo de la región, eso también podría ser como algo extra que ustedes podrían como hacer el deep dive. Si a lo largo de todas las regiones se mantiene la misma distribución donde tecnología es quien vende más. Si yo hago un poquito un deep dive hacia subcategoría, tengo muchas subcategorías, tengo teléfonos, accesorios, arte, papel, mesas. ¿Cuál es la que vende más? Pareciera en este caso que es phones, teléfonos y con 14.5 y muy cerca sillas con 14.3. De igual manera, asegurarme de que esa distribución se mantenga a lo largo de los años. Varía un poquito a lo largo de los años. Hay algunas categorías que un año venden más que otras, pero en general pareciera que sí es sillas quien vende más ahí junto con teléfonos. ¿Cuál es el insight? Los mejores desempeños en este caso, teléfonos y sillas, dominan las subcategorías, seguidos por almacenamiento, mesas y carpetas. En el rango medio tenemos máquinas, accesorios, fotocopiadoras, bajo desempeño, quienes son los que no venden mucho, arte, sobres, etiquetas, sujetadores, el insight. Hay que enfocarnos en expandir básicamente el inventario y promociones en los que tienen un mejor desempeño, evaluar bien nuestros precios, marketing, eliminar productos de bajas ventas. Todos estos insights que yo ahorita les estoy dando son insights que como planeadores de la demanda es muy valioso cuando los damos hacia el negocio. Cuando empezamos a notar estas cosas y las llevamos hacia el negocio muchas veces, pues no se tienen tan identificadas. Si nosotros somos capaces de identificar esto como este step up que estamos buscando, esta mejora que estamos buscando en no enfocarnos nada más en el Excel, sino en lo que nos puede ayudar Python. Justamente es como este análisis exploratorio, yo entiendo el negocio y puedo encontrar esto de manera muy rápido. Entonces, todo esto son cosas que nosotros como planeadores de la demanda, si lo llevamos a negocio, pueden ser muy, muy valiosas. Eh, ya por último, a entender un poquito el segmento, mi segmentación por cliente, de cliente a cliente, quiénes son mis mejores clientes. Tenemos tres grandes: consumer, básicamente a la gente, corporate y home office. Entonces, definitivamente, consumer es mi mayor segmento con la mitad de las ventas y seguido por corporate y por home office. Entonces, aquí pues ya vimos justamente eso, el insight. ¿Cuál es? Nuestro mercado principal es a los consumidores. Corporativo es un valor significativo, probablemente de ahí vienen las órdenes grandes que tenemos año con año. Y home office podría beneficiarse de algunas ofertas, tal vez, o algunas estrategias muy, muy, muy enfocadas para aumentar su participación. Ya que hicimos el análisis, ya que entendimos varias cosas, como que eh, no tengo ventas diarias sólidas, tengo productos que pesan mucho a nivel ventas, pero que no tienen mucho valor para hacer el forecast porque tengo uno o dos puntos, nada más de datos. ¿Qué pasaría con esto si yo no hago la limpieza? Y aquí voy a hacerles un poquito, básicamente, ¿qué es este código? Les estoy haciendo como de manera muy rápida un forecast con un modelo que no sé si lo han escuchado, si lo han usado. Es un modelo que se llama Prophet. Es un modelo que desarrolló eh, Meta, lo que antes era Facebook. Ellos desarrollaron este modelo que es para hacer un forecast de series de tiempo. Es muy bueno como herramienta de que puedes tener en tu caja de herramientas para sacarla y usarla luego, luego, porque está lista para que la uses tal cual, así como viene, pero también es muy buena porque te permite muchos ajustes, mucha parametrización extra. Puedes añadir variables o si no, puedes simplemente pasarle la serie de tiempo y decirle, haz este forecast y listo. Entonces, ahorita vamos a usarlo así como caja negra en donde le digo que sí hay seasonality en los productos. No es un seasonality
semanal y no es un seasonality diario. Esto que hace básicamente va a detectar el seasonality anual, si es que puede, para entender un poquito esto. Hago un forecast muy sencillo con Profit y estos son mis productos con más ventas a nivel absoluto. Los productos que me representan mayor participación de ventas a lo largo de todos los años. Si ustedes ven, aquí va un poquito la pregunta hacia ustedes. Si ustedes ven que estos 4 puntos son mis ventas históricas y que este es el pronóstico que me está ofreciendo Profit, ¿qué me podrían decir? ¿Es un buen forecast? ¿Es un mal forecast? ¿Qué pasa si yo no hago la limpieza y propongo este forecast hacia el negocio? ¿Qué ven ustedes? Pues de mi parte, profe, yo siento que pues yo lo veo como un mal forecast. Porque de una u otra forma pues las ventas históricas intentan estar como muy estabilizadas, bueno, sin hacerle el doble clic para ver el detalle, pero pues digamos a grosso modo se ve más o menos estable. Sin embargo, el pronóstico, pues no sé, de pronto por lo mismo que mencionas, puede llegar a tener algunos outliers y empieza como a disiparla muy hacia arriba, muy hacia abajo. Y pues el objetivo es que uno finalmente siento yo que con esos picos daría también el promedio, pero pues está dando ¿una qué? Una mala visual de unos picos que pues no se han presentado en la historia. Sería como mi análisis. Ok, ¿y qué me dices, por ejemplo, de los ejes? ¿Qué me dices aquí, por ejemplo, de este? Ah, era lo otro que está viendo. Sí, ejemplo, ventas negativas, pues no. Si es ventas, pues a menos de que sea como una evolución, pero pues uno no forecastea eso. Exacto. Entonces, ya por derecha ya estaría como dando una información, siendo que los históricos nunca fueron negativos. Ujú. Justamente, o sea, y lo lees muy bien, o sea, ventas negativas, ¿por qué yo forecastearía una venta negativa, no? No, no puedo forecastear que voy a producir menos 20,000 piezas o que me van a devolver algo, ¿no? Entonces, número uno. Y como comentas, la volatilidad que se ve en mi forecast, yo no quiero un forecast volátil, quiero un forecast que se apegue a mi historia. Entonces, justamente, si yo no limpio si yo no limpio y saco mis datos y digo, les aviento ahí un modelo que yo creo que es poderoso, como puede ser Prophet, y que Prophet haga la chamba, pues esto es a lo que me voy a enfrentar, ¿no? Yo voy a hacer igual y un agregado de mi forecast de todos mis productos, y igual y en total se ve bien, y cuando hago el deep dive digo, oye, ¿cómo es que estoy forecasteando que para esta copiadora de Canon voy a tener ventas negativas? Entonces, a eso es lo que puede pasar si yo no limpio mis datos. Si yo simplemente los agarro, les meto ahí un modelo que yo creo que puede hacer bien el trabajo y vámonos. Este es el primer producto. El segundo producto, mismo caso. Tenemos pocos puntos de venta y entonces mi forecast se vuelve loco. De repente otra vez ventas negativas. En el tercero, no sé si recuerdan un poquito qué pasó cuando hacíamos el análisis la sesión pasada, hace una semana, pero teníamos en este punto un ítem con un solo punto de datos, que solo se había vendido una vez. Entonces, si yo le paso a Profit forecastea esto donde solo he vendido una vez, no va a poder hacerlo y básicamente me va a arrojar este error. Y a partir de ahí, pues básicamente los otros ítems que están más abajo ya tampoco los pudo forecastear. Eso es lo que pasa si yo no le paso datos limpios a Profit. Aquí voy a ver otra gráfica. ¿Qué estoy haciendo aquí? Son los mismos ítems. ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy agrupando para que estos ítems sean trimestrales. Yo estoy agrupando por trimestres en lugar de que sea venta diaria y le estoy diciendo a Profit que mis ventas son trimestrales. Ya mi forecast se ve un poquito mejor. Vuelvo a tener aquí uno con ventas negativas. Si lo limpio, lo demás se ve bien.
Entonces, ese es el primer punto que yo les propongo aquí para este set de datos. Ya vimos que las ventas diarias no vienen de la mejor calidad. Es un negocio que no tiene ventas diarias estables. Hay días que no vende. Vamos a hacerlo de manera trimestral. Eso es el cómo vamos a hacer nuestra limpieza y ahorita vamos a ver un poquito por qué. Si yo lo veo y agrupo estos productos de manera trimestral, el primero se ve mejor, el segundo se ve relativamente bien, a diferencia de a excepción de este punto que se ve en ventas negativas, pero lo demás pareciera que sigue mi tendencia a la alza. Este punto yo podría corregirlo manualmente. Del tercero, pues lo mismo, es un ítem con un solo punto en la historia, entonces Profit no lo puede forecastear. Pero recordemos, esos eran mis ítems que representaban mayor venta a lo largo de los años y para toda la empresa. Si yo forecasteo, también vimos mis productos más estables. Aquí yo tengo más puntos de datos. Aquí yo tengo mi historia en azul. Estos en teoría tienen más puntos de datos y yo debería de ser capaz de hacer un forecast mejor. Si le paso a Profit los datos así sin limpiarlos, este es el forecast que me arroja de la misma manera. O sea, pareciera que está leyendo bien como la temporalidad, que vimos que sí había una temporalidad. Pareciera que la lee bien, pero los exagera mucho los picos y los valles de aquí igual me los manda negativos, entonces eso no está bien. El segundo producto pareciera que está bien porque capta la tendencia. Aquí tenemos una tendencia que pareciera que va creciente, que va a la alza. Creo que la capta bien. Habría que limpiar los picos justamente como outliers, porque si no me forecasté a periodos muy, muy bajos. Tercer producto, pareciera que está bien. Profit me da un forecast que yo tal vez podría confiar. Tal vez suavizándolo un poquito, hacer esos picos y valles un poquito más planos, pero se ve bien. Entonces, lo que yo les quiero mostrar con esto es básicamente, si yo le paso a Profit dos tipos de productos, o Profit o cualquier modelo de series de tiempo, dos tipos de productos. Uno, donde mis ventas son muy esporádicas y aparte muy volátiles, con picos muy altos y valles muy pronunciados. Me va a dar un forecast, ya vimos, incluso con ventas negativas. Si yo le paso productos que sí son más estables porque tengo más ventas y que hay una tendencia relativamente clara, sí me va a dar un forecast mejor, pero si yo no limpio estos outliers, aún él sigue replicando ese comportamiento y definitivamente es algo que no queremos. Entonces, si se ve mejor, no es el ideal. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta sin ver, sin pronto sin llegar a entrar en el código respecto al intervalo de confianza, como ahora se me fue, no es, si no estoy mal, como uno de los atributos, como uno de los factores de la función, ahí le colocas qué porcentaje quieres de intervalo de confianza, si el 95 si el 97 o él ya lo trae implícito. Profit lo trae implícito y sí, en la función hay manera de moverlo. Por default me parece que es un intervalo de confianza del 95%. Ah, ok. Y la otra pregunta, pues, que me pareció como algo curioso, era que, digamos, en la intervención anterior que hice, profe, pues veíamos como una curva, digamos, netamente las ventas históricas y netamente el pronóstico, pero pues no estábamos viendo el intervalo de confianza. ¿Era porque no lo tenías activo o era porque al presentarse esa volatilidad que estábamos viendo, no, pues no hay cómo calcular un intervalo de confianza? O sea, pues me imagino yo que no me ocupara toda la gráfica de acuerdo a a esa volatilidad que tenía. Justamente lo lees súper bien. Aquí en los primeros ítems, por ejemplo, donde hacíamos esto, aquí no aparece el intervalo de confianza, justamente porque son muy volátiles. Si yo quisiera decir como mi intervalo de confianza del 95%,
me va a salir probablemente infinito, ¿no? Entonces por eso no lo grafica. Ah, ok. Ah, listo, profe. Sí, era como la inquietud. Ujú, justamente. Sí, qué bueno que te diste cuenta. Justamente, ¿qué pasa con ítems muy volátiles? El intervalo de confianza se vuelve gigante. Entonces, básicamente no lo grafica. Y perfecto, si no hay otra duda, vamos a pasarnos. Les voy a dejar de compartir tantito pantalla y les comparto la presentación para pasarnos a la limpieza, a cómo podemos hacer la limpieza, primero en la teoría y luego nos pasamos aquí al notebook. Y déjenme poner la presentación. Y me dicen, por favor, si ya pueden, ver mi pantalla. ¿Sí logran ver ahí la presentación? Sí, sí se ve. Vale, muchas gracias. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a evaluar qué es forecastable, qué no se puede forecastear, técnicas de limpieza. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo ahorita en esta parte de la sesión? Determinar qué es lo que hace que una serie sí sea predecible, algunas técnicas efectivas de limpieza, que justamente la sesión pasada alguien ahí preguntaba como, oye, yo tengo outliers muy fuertes, ¿qué hago? ¿Los mando a cero? ¿O los pongo como la venta de mi mes anterior? ¿O qué hago, no? Justamente eso lo vamos a ver. Entre técnicas de limpieza también vamos a ver la imputación de datos. Cuando yo no tengo venta, ¿qué hago? ¿Lo dejo en cero? ¿O qué hago? Tratar los outliers. Entonces eso es lo que vamos a ver esta sesión. Vamos a empezar haciéndonos una pregunta. ¿Qué es lo que hace que una serie de tiempo sea forecasteable? ¿Qué es lo que define si puedo yo generarle un forecast o no? Y aquí es muy importante mencionar que no todas las series de tiempo o no todas nuestras series de demanda tienen un patrón útil para predecir el futuro. Esto es algo muy, muy importante para que nos llevemos. Una serie que sí es forecasteable va a presentar tres cosas. Tiene que presentar un comportamiento estable, que sea repetible y que sea lo suficientemente largo, que yo tenga los suficientes datos para hacer un forecast. Identificar estas tres cosas es lo que nos va a ayudar a enfocar este esfuerzo, este trabajo de forecasting y de limpieza en donde de verdad aporta valor. No vale la pena que a una serie o un producto que tiene tres puntos de datos yo le dedique pues ahí ver cuánto hubiera vendido y hacer la imputación de datos y limpieza de outliers y en realidad el forecast pues igual le aviento ahí un promedio y es lo mejor que podríamos hacer, ¿no? Porque en realidad no sabemos, no tiene algo como para intentar predecirlo. Y en esto vamos a ver qué componentes tiene una serie de datos. Ustedes ya han trabajado, si son planeadores de la demanda, si están pues básicamente en la cadena de suministro, ya han trabajado con series de tiempo, tal vez no llamadas como tal series de tiempo, pero pues sí son series de datos, series de demanda, evolución de inventarios, etcétera. Y todas estas series se pueden descomponer en tres cosas. La primera, si ven esta gráfica de la izquierda, tiene cuatro cajoncitos, donde hasta arriba está la serie de tiempo, tal cual, los datos tal cual están viniendo, los datos crudos, vamos a llamarlos, o los datos sucios. Si ustedes ven la gráfica de hasta arriba, el cajoncito de hasta arriba, ¿qué me podrían decir? ¿Crece, no crece? ¿Qué más me pueden decir sobre esa serie de datos?
Si vemos Pues sí, esta tiene parte de una aquí, tendencia a crecer a lo largo del tiempo. ¿ok? Si tú la ves, Por eso pensarías ahorita que tiene temporalidad, que tengo ventas más fuertes a mediados de año o a diciembre. ¿Tú qué crees? no, digo, no alcanzo a identificar digo, si hicieron los 2010, 12 y 14 aplicables, pero yo creería que sí, que tiene estacionalidad. Entonces, eso es lo que nosotros podemos como inferir de ver la serie, ¿no? Y como me dices tú ahorita, sin hacer como la vista a detalle, pues eso es lo que yo puedo inferir. Entonces, justamente, este, eso es lo primero que puedo notar. Número uno, tendencia. ¿Qué es la tendencia? Y es esta parte de aquí. Esto se puede hacer en Python de igual manera, le pasamos una serie de datos y lo descompone en estas tres partes. Número uno, mi tendencia. ¿Qué es la tendencia? Mi movimiento general o la dirección que está tomando mis ventas, mis datos a lo largo de la serie. Cuando yo le paso a Python esta serie, me lo descompone la tendencia y me dice, esta es tu tendencia. La tendencia básicamente es un suavizado, es como si estuviéramos suavizando con un promedio móvil y por eso vemos que aquí cae, así como estas ventas caen y eventualmente sube. La tendencia se ve a la alza. ¿Cuál es la otra cosa que yo puedo la otra cosa en la que yo puedo estar descomponiendo mi serie? Estacionalidad. ¿Qué es la estacionalidad? Básicamente son esos patrones que se van a repetir de forma, pues vamos a llamarlo regular, cada cierto tiempo o en intervalos específicos. Es decir, cada fin de año yo vendo más. Cada mediados de año yo vendo más o vendo menos. Si son, eh, por ejemplo, vitaminas se venden más a finales de año porque hace más frío, ¿no? Entonces, cuando hace frío se venden más vitaminas. Dulces, el chocolate también se vende más cuando hace frío. ¿Qué se vende más cuando hace calor o cuando son vacaciones, tal vez, de verano? El bloqueador, bloqueador solar. Entonces, esas cosas, eso es estacionalidad. Cuando un producto o algo tiene un patrón que se repite de forma regular. Y por último, el último componente que siempre tenemos en una serie, si ya identifiqué su tendencia, ya identifiqué su estacionalidad, es el ruido. Todas las series tienen ruido. ¿Y qué es el ruido? Básicamente, todo eso que yo no puedo predecir. Todo eso a lo que si yo tomo mi tendencia y le añado la estacionalidad, lo que no cae básicamente de mi serie original, lo que no cae en la suma de estas dos. Eso es el ruido. Siempre va a haber ruido en las series. ¿Qué es lo ideal? En una serie estable, que el ruido se parezca a cero. Si nosotros vemos aquí, en esta serie de aquí, en el ruido, yo tengo del lado izquierdo el cero. Déjenme lo pongo de color rojito. Tengo aquí el cero. Yo quisiera que el ruido se parezca lo más posible a una línea en el centro, que es el cero. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Vale, perfecto. Entonces ahora vamos a ver qué hace que una serie sea predecible. Aquí yo les pongo dos gráficas. Quiero que me ayuden a decirme cuál de estas series ustedes podrían predecir y cuál no. Está bastante sencillo. Pues la primera casi, digo, no tiene a lo mejor tanta dispersión en cuanto a los picos de demanda, pero yo la vería como de corte lumpy, ¿no? Y la Ujú. segunda, pues sí, ya tiene lo que acabamos de ver, tendencia, estacionalidad y los puntos, la continuidad de los puntos. Justamente, la primera, pues es muy volátil, como algunas de las series que nos encontramos haciendo nuestro análisis exploratorio.
con puntos muy altos, periodos extendidos donde no vendo. ¿Cuál sería mi mejor forecast? Pues igual y tener nada más como inventario de seguridad, ¿no? Tener ahí un promedio móvil y tener inventario de seguridad alineado a eso por si pues me llegan las ventas. Y en la de abajo pues yo puedo entregar un forecast muy sólido, ¿no? Porque tengo como comentan, básicamente tengo las tres cosas. Tengo muchos datos, entonces eso es justamente algo que también es muy importante. En esta serie de abajo tengo desde 1950 hasta 1965 yo creo más o menos, ¿no? 61 tal vez. Entonces tengo, vamos a llamarlo, 10 años de datos. Con eso yo puedo hacer un muy buen forecast. ¿Qué tengo en esta primera parte? Sí, mi patrón de estacionalidad no es tan claro como al final, ¿no? En estos últimos tres periodos no se parece tanto la estacionalidad a la de aquí, pero esto me muestra una evolución en las ventas y esto le ayuda muchísimo al forecast. Entonces, aquí yo ya tengo mis tres cosas, ¿no? Tengo básicamente suficientes puntos de datos y tengo estacionalidad y tendencia, a diferencia del de arriba. Entonces, con esto yo qué puedo decir, necesito estabilidad, necesito que la serie sea estable, que tenga un comportamiento constante a lo largo del tiempo. Con esto no me refiero a que sea igual, pero que sí tenga yo suficientes datos. Con esto que va lo del punto siguiente, necesito un volumen suficiente de datos. Si no tengo un volumen adecuado de datos para detectar una relación en el tiempo, yo no puedo hacer un buen forecast. Y por último, un patrón claro, que es mi estacionalidad. Tendencia, estacionalidad que yo pueda diferenciar de manera fácil y todo esto, digo, lo vemos en una gráfica y es muy fácil, ¿no? Pero si yo se lo paso a un modelo, el modelo no va a ver la gráfica, el modelo va a entender relaciones de datos. Entonces, si no le paso datos buenos, el modelo no los va a entender y va a pasar lo que veíamos. Vamos a ver forecast con ventas negativas, etcétera. Lo que quiero que se lleven de estas dos slides que vimos ahorita es que no todas las series son adecuadas para hacer un pronóstico confiable. A veces, y por ejemplo en esta primera gráfica, va a valer muchísimo la pena, ya en la práctica, acercarse con comercial para entender qué es, para entender por qué, si es un cliente que nada más nos pide de vez en cuando, si este es un in and out, entender por qué. Entonces, no todas las series son adecuadas para un forecast. Y en la práctica, con estas series, incluso un forecast estadístico se apaga, o sea, y se maneja básicamente por volumen acordado comercialmente. Entonces, es muy importante diferenciar eso. Hay que tener esta estabilidad sin saltos bruscos, hay que tener volumen suficiente en los datos, ya que con muy pocas observaciones, ya lo vimos también, pues básicamente se vuelve imposible modelar esos datos. Si los picos y valles los repetimos de forma similar, es muchísimo más fácil predecir el futuro. Y ojo, predecible no significa perfecto. Es decir, que yo pueda predecir algo no significa que ya con eso aseguro que voy a estar bien y que esa va a ser mi venta, ¿no? Sino que predecible significa que tengo una estructura reconocible, que tengo patrones y tendencias que yo puedo identificar. Hasta aquí, ¿alguien tiene una duda? ¿Todo bien? No, nada más igual sumando, eso te lo iba a comentar hace rato, donde justamente hablaba de la limpieza de datos, va más allá de lo numérico de Python, es entender el negocio, no tan solo el cliente, sino hasta el tipo de cliente, el mercado objetivo, pues para que haga sentido el número. Y digo, obviamente, eso se trabaja de la mano con comercial y marketing. Justamente y por eso hice mucha énfasis en ese análisis exploratorio inicial. ¿Qué diferencia un planeador de la demanda de un buen planeador de la demanda? Que entiende el negocio. Y como comentas, entender el negocio no es entender cuánto vendo, entender si voy a vender más o menos. Significa entender
mis productos, entender mis clientes, entender esta parte que ya es más estadística, entender estacionalidad, entender tendencias. Entonces, justamente como comentas, la limpieza parte del entendimiento del negocio. Y ahora vámonos con, ahora sí, ya vimos que hay cosas que yo no puedo forecastear, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo tener un par de criterios para filtrar esas series? Algo importante aquí es que sí es muy importante invertir un poquito de tiempo antes de modelar en asegurarnos que las series que vamos a forecastear tengan un comportamiento predecible. Es muy importante de notar aquí que las series que tienen muchos ceros, como ya los vimos, que tienen datos muy erráticos o con muy poca historia, generan mucho ruido cuando yo hago el agregado de mi forecast y eso hace que mi precisión o mi forecast accuracy se vaya para abajo. La limpieza también, eso es muy importante. Que yo limpie no significa que ya va a ser perfecto mi forecast. Entonces la limpieza no siempre va a ser suficiente. Muchas veces voy a tener que descartar series o agruparlas. Es decir, si tengo, si a nivel cliente, producto, mi comportamiento es muy errático, puedo agruparlo tal vez en segmento de productos, segmento de clientes y dar sí un insight al negocio, pero pues sí decir que tal vez el agregado, perdón, el desagregado, pues no va a ser el mejor. Vámonos con tres criterios prácticos muy rápidos aquí sobre cómo puedo yo filtrar series que sí puedo forecastar y cuáles no. Primer criterio, el porcentaje de ceros. Yo tengo que medir cuántos periodos sin venta o sin registros de datos tengo. Ya veíamos que una parte de lo que de limpieza es justamente la imputación de datos, mis NAs, mis periodos sin datos. Sí lo puedo imputar, pero si yo tengo más del 60 o 70% de ceros a lo largo de toda mi serie, pues eso sí ya implica que no voy a poder dar un forecast muy acertado y que probablemente es mejor simplemente descartar esa serie o como veíamos, intentar agruparla. ¿Qué puede indicar? Comportamiento intermitente, que sea como decíamos un in and out, un producto muy específico de temporada tal vez, falta de rotación. Eh, Longitud mínima, hay que definirlo y esto es muy importante. Hay que evaluar cuántos puntos tenemos en la serie, ya sea semanas, días, meses. Lo recomendado allá afuera es si yo no tengo al menos 12 periodos, es decir, si voy a hacer un forecast mensual, si yo no tengo más de un año de historia, es muy difícil que te genere un buen forecast. Es decir, allá afuera vamos a llamar que tenemos un nuevo producto, ¿no? Tenemos una innovación. Yo no puedo hacer un forecast en el primer mes. Yo solo, como planeador de la demanda, necesito sí o sí de comercial. Segundo mes, pues ya más o menos veo un comportamiento. Tercer mes, más o menos. Cuarto mes ya puedo empezar yo tal vez con algún promedio a decir cuánto voy a vender el periodo siguiente, pero no te puedo asegurar cuánto voy a vender en un año, porque todavía no tengo suficientes datos para saber si a este producto le va a afectar la temporalidad, qué tan susceptible es a las promociones, la elasticidad que tengo en las promociones. ¿Cuándo puedo yo saber esto y dar un buen forecast? Si tengo mínimo 12 periodos. Esto es un año. Y allá afuera van a ver que es incluso más. Hay libros y algunos materiales que son todavía más estrictos y lo ven como mínimo 2 años para poder tener un buen forecast. Pero con 12 periodos yo ya puedo empezar a reflejar el comportamiento al siguiente año. Cobertura temporal, saber que tengamos mis datos distribuidos a lo largo del tiempo, es decir, evitar tener una serie con ventas hace 4 años y luego su siguiente venta hace 2 años, o que yo tengo ventas nada más hace 3 años y las siguientes las empecé a tener ahorita. No creo poder tomar esa historia como muy confiable. Entonces,
Cobertura temporal, pues que haya sido constante a lo largo de todo el tiempo. Hasta aquí, ¿alguna duda? Sí, yo más bien tengo una observación, porque esto de la longitud mínima, eh, vamos a ver, hay algunos algoritmos, tal vez, no sé los de inteligencia artificial, porque realmente sé que los de inteligencia artificial se alimentan de datos un poquito como exógenos, ¿no? De los procesos, pero digamos como para que los algoritmos identifiquen ciclicidades, eventos que se repiten en una fecha en específica o estacionalidades, realmente necesitan 36 series de tiempo. Porque claramente oye, una estacionalidad se determina si usted encuentra que algo se repite en un rango de tiempo, en un momento dado en el año, ya sea mes, semana o día. Ujú. Entonces, realmente tal vez esto de la longitud mínima, la deseable son 36 series de tiempo, ¿verdad? Es como para determinar que en 36 series de tiempo se encuentra en que dos de tres marzos tienen un incremental o bien en los tres marzos se encuentra el incremental del, qué sé yo, del caso que usted dio ahora del bloqueador solar, ¿verdad? Que en Semana Santa, en la fecha de Semana Santa, incrementan los bloqueadores solares o a inicios de año. Entonces, lo de la longitud mínima, entiendo lo de los 12 meses como para tener algún punto de lectura de qué es lo que está pasando, de identificar ya, y algún promedio, una tendencia o algo que esté ocurriendo, pero sí es deseable una longitud de 36 series de tiempo. Sí, 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 como comentas, cuando nosotros vemos básicamente los recursos que hay allá afuera sobre series de tiempo, lo recomendable y lo que todos van a recomendar, como comentas, 24 a 36 como el mínimo. ¿Esto porque, como dices, ¿no? Así yo ya puedo saber, como, justamente tu ejemplo está perfecto. Todos de 3 marzos se incrementa la venta. ¿Qué pasa aquí? En, cuando llevamos a la práctica, hablar con el negocio y decir que si no tengo 2 o 3 años de historia, yo no puedo hacer un forecast. Justamente ahí chocamos un poquito con los objetivos de negocio, ¿no? ¿A qué me ayuda tener 12 periodos o 12 meses? Ahí yo ya puedo identificar sí una tendencia, pero lo más importante que yo puedo identificar con 12 periodos es una estacionalidad inicial. Es decir, si un producto es susceptible a las ventas en marzo, yo ya puedo empezar a ver que tal vez el siguiente marzo tengo que prevenirme, ¿no? ¿Es seguro? No, porque como comentas, yo no tengo manera de comparar si 2 veces, 3 veces pasó eso, pero yo ya puedo empezar a prevenirme. Justamente por eso la longitud mínima en este sentido son 12 periodos. La longitud mínima en sí para hacer un forecast eh, estadístico desde 3 puntos de historia podemos hacer un forecast. Va a ser básicamente un forecast plano, básicamente casi un promedio móvil, pero desde 3 puntos yo ya puedo empezar a hacer un forecast. El ideal, justamente como comentas, en el mejor de los casos es tener mínimo 2 a 3 años de historia para tener un buen patrón, pero el mínimo mínimo que deberíamos de estar apuntando son estos 12 más que nada porque al negocio yo ya le puedo decir, y aquí es donde es muy importante hacer este match de la teoría y los objetivos de negocio, ¿no? Yo ya puedo empezar a identificar ciertos patrones de tendencia y estacionalidad, pero sí, como comentas, el ideal sería entre 2 y 3 años. Digo, y también volvemos a lo mismo. Conociendo la naturaleza del negocio, ya desde ahí nos va a decir si hay esta estacionalidad, en qué punto se va a dar. Ujú. Y si Justamente, queremos tomar una referencia, seguramente ya habrá un budget. Habrá que ver cómo está distribuido ese budget o las metas comerciales. Y ese también podrá ser un buen norte, creo yo. sí, y lo es muy importante como juntando estos 2 puntos, a menor historia tengamos,
más crucial y más importante se vuelve la colaboración con el área comercial. Ellos son los que tienen más insights que nosotros podemos nutrir hacia el forecast. Sí, la inteligencia de mercado. Ujú, justamente. Y con esto vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Este es muy así como a alto nivel, nada más para que veamos si esos conceptos quedaron claros y aquí necesito que me ayuden. Tengo aquí tres series, les estoy dando el largo de la serie, cuántos periodos tengo, este, y básicamente cuál es el porcentaje de ceros que tengo. Es decir, para la primera serie el porcentaje de ceros es solo del 5% y tengo 24 periodos de historia constante. Para la segunda, 85 de ceros y 24 periodos de historia constante. Y para la tercera, solo tengo 6 periodos de historia, pero el porcentaje de ceros es de 40%. Aquí un poquito para como cerrar esto que veíamos en el slide pasado. Quiero que me ayuden con ustedes qué creen que debería hacer con la primera serie. ¿Cuál sería la acción sugerida? ¿La mantengo? ¿La excluyo? ¿Qué le hago? Pues, Pues se mantienen, cumple ¿no? todo, profe. Cumple todos los requisitos, pues yo la mantendría. Lo único pues que revisaría es internamente es el tema de los outliers, que ese no lo estamos viendo, pues para ver de pronto pues los patrones, porque pueda que esté bajito de ceros, pueda que cumpla una longitud pues superior a los 2 meses, que es la recomendada, pero pues de pronto si no la vemos que esté teniendo un patrón, pues ahí complejo. Pero pues esa la mantendría. Justamente, tengo suficiente historia porque tengo 24 meses, vamos a decir que son meses. Tengo solo el 5% de ceros, entonces sí puedo dedicarle mi tiempo para limpiar outliers, hacer esa imputación de los ceros y que ya no tenga ceros. Sí vale la pena dedicarle el tiempo. Entonces, básicamente para esta primera, vale la pena mantenerla. Para la segunda, ¿qué me dirían? Esta, bien. Para la segunda, ¿qué me dirían? ¿La mantenemos? ¿La excluimos? ¿Qué le hacemos? Excluirla es un periodo largo y casi 20 meses, que es el 85% está en cero y solo 4 meses. Yo diría que no hay con qué proyectar prácticamente. Justamente, para esta tengo sí suficiente historia, pero la mayoría está en blanco y no sé si yo imputo datos, si intento llenar esos huecos, pues ni siquiera sé si va a estar bien, ¿no? No sé cómo vaya a salir la imputación, entonces lo ideal sería esta excluirla. Y para la última, ¿qué me dirían? ¿La mantenemos? ¿La excluimos? ¿Qué se les ocurre? Yo diría que excluirla, porque pues de una u otra forma tiene un porcentaje muy alto de ceros, pues digamos, según las slides, pues nos recomendaban entre el 60 y el 70, pues se descartaba, o sea, todavía entraría dentro del rango. Sin embargo, pues es una longitud como muy corta y casi la mitad en ceros, pues yo no me desgastaría en eso. O Ok, sería verificar con comercial. Probablemente es un producto muy nuevo y de pronto no ha tenido las ventas esperadas. Entonces también sería como mirar en qué ciclo en qué madurez está ese producto. justamente aquí, si yo me baso tal cual en los criterios, diría, no tiene 12 meses, descarto, ¿no? Pero como comentas, este puede ser un producto nuevo, puede ser incluso un producto que es bastante estable, tal vez estos 6 meses, estoy vendiendo de los 6 que tengo aquí en ceros, tal vez los que sí tengo datos son ventas muy estables, ¿no? Tal vez sí puedo incluso hacer un forecast con un promedio móvil incluso y se va a ver bien. Entonces, como comentan, aquí vale la pena revisarlo, ¿no? Esta vale la pena, disculpen mi letra, pero esta vale la pena revisarlo.
Entonces, lo que quiero con este slide es decirles, no se vayan con la finta de, no tiene 24 meses o no tiene 12 meses, la descarto. Tiene nada más este de ceros, ya. O sea, si está medio ambigua su decisión, siempre vale la pena revisar un poquito más. Y como comentábamos, tal vez agruparla, ¿no? O revisar con comercial, etcétera. Entonces nada más era un poquito como para el ejercicio, para tener ese como criterio extra que ustedes como planeadores de la demanda pues también tienen que tener. Vamos a ver ahora sí las técnicas de limpieza de datos. Vamos a empezar con un poquito un roadmap, una serie de pasos de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Paso uno, detectar cuál es el problema, la magnitud del problema, que es básicamente lo que sale de hacer mi análisis exploratorio. Ya vimos ver mis nulos, ver mis outliers con mis boxplots. Paso 2, corregir. Vamos a imputar o a eliminar los datos, eliminar las series o descartar las series que no voy a hacerlo. Al Una no consulta, voy a imputar outliers, perdón. una consulta. ¿Por qué en detectar no está el coeficiente de variabilidad o la dispersión? El coeficiente de variabilidad, perdón, está básicamente ligado al boxplot. ¿Cómo Ujú. se ve en Sí, el es una forma gráfica de verlo, pero claramente ahí, digamos, la interpretación del número, porque uno puede, digamos, en las actividades que yo he hecho, digamos, de planeación, me gusta separar los productos por coeficiente de variabilidad. Porque Ujú, claramente en una... los productos de menor coeficiente de variabilidad son muy fáciles de forecastear. Ujú, Conforme el coeficiente de variabilidad sube, uno ya va y busca si es que el producto es cíclico, tiene tendencias, tiene picos, muchas promociones o ha tenido muchos desabastos que lo hacen tan impredecible. Entonces uno va como que segmentando, ¿no? Los productos por coeficiente de variabilidad. Lo veo, digamos, como un poco engorroso. Claramente la visibilidad de los box plots es excelente, pero lo veo, digamos, un poquito complicado como para segmentar, digamos. Tengo 1000 artículos, yo sé que los de fácil forecasting son los de bajo coeficiente de variabilidad y así voy incrementando la rigurosidad de mi análisis conforme el coeficiente de variabilidad aumente, ¿verdad? ujú. Entonces, sí entiendo su respuesta, que está íntegro en las cajas, pero a mí me gusta verlo por separado. Sí, ojo, justamente los boxplots, y como comentas, ¿no? ¿Qué pasa si tengo 1000 artículos? No voy a revisar 1000 boxplots. ¿A qué me van a ayudar los boxplots? Este caso que veíamos, ¿no? El caso, la serie C, donde no estoy seguro y tengo que revisar. Después lo vamos a ver en un pipeline después, pero justamente, o sea, algo que me diga, estas tres series podrían caer o no. Pues ya puedo ver los boxplots, ¿no? Puedo ver las gráficas de tendencia. Y como Sí, comentas tú, me imagino que tú haces alguna segmentación ABC, XYZ, sí. entonces Ah, justamente para ver sí, volumen, bueno, volatilidad. sí, puede Entonces, volverse en la anterior. sí, sí, sí. Claramente, digamos, ahí ya uno ve estos tipos de comportamientos, pero ahí uno le hace falta ver si son make to order, make to stock, si son in and out apenas para una temporada o algo así, entonces claramente le dan ese porcentaje de ceros. O bien si es un producto nuevo, como lo dijo la compañera, y puede ser que sea tan nuevo que no tenga una historia y que en el periodo evaluado tenga muchos ceros, pero el producto es nuevo. Entonces hay mucha información que hay que como que caracterizar o los atributos del producto para llegar y decir si ese 40% de ahí es realmente faltante de inventario o comportamiento irregular del producto. Algo le pasó, dígame, y no se pudo vender porque ingresó al mercado con un alto precio, entonces no se vendió, ya después se vendió, pero a Ujú, precio de liquidación. Tantas cosas, ¿verdad? Del día a día sí, del comprador planificador, pero entiendo su punto. Gracias. sí, sí, sí. Justamente como comentas. ¿Qué es lo que nos va a ayudar como como roadmap, vamos a decirlo así? Lo vamos a ver como primero evaluar series que descarto, luego evaluar a esas que sí voy a mantener,
hacer la limpieza pertinente de outliers, de valores faltantes. Entonces, básicamente esto, si tú estás haciendo clasificación ya por volatilidad, volumen, esto es complementario. O sea, si tú tienes en tu clasificación poca volatilidad, pues seguramente esos nada más van a necesitar limpieza de outliers, ¿no? Van a necesitar nada más limpiar esos puntos y probablemente ni siquiera sea una limpieza rigurosa porque son estables. Conforme te vas alejando en tu coeficiente de variación hacia clasificaciones más volátiles como las populares en un X, Y, Z, a tus clasificaciones Y, a tus clasificaciones Z, las series que caen en tu clasificación Z son esas que probablemente vamos a estar aquí descartando. Entonces, esas Correcto, donde correcto. Gracias. básicamente el forecast no vale la pena que gastes tu tiempo ahí. Entonces, ese es el complementario de este roadmap. Y justamente aquí seguimos. Una vez que detecté qué es lo que sí, qué es lo que no, corregir. ¿Cómo lo corrijo? Imputo datos, elimino outliers, después valido. Justamente ya que terminé, aseguro que tengo mis tipos correctos, consistencia. Vamos a ver ahí un poquito como una revisión post limpieza sobre algunas métricas que yo puedo ver para saber qué tan bien hice la limpieza completa. Y algo muy importante aquí, y lo mencionamos la sesión pasada, documentación. Y por eso les mencionaba que este Jupyter Notebooks, Colab también lo lee como un notebook, entonces ahí también se puede hacer perfecto. Pero básicamente, ¿a qué nos ayuda? A poner notas, a ir manejándolo, pues como pasos o bloques de pasos, justamente para documentación, para después lograr reproducirlo. Y vamos a ver justamente eso porque vamos a hacer un pipeline. Vamos a ver cómo podemos imputar valores faltantes de tres maneras. Son las, vamos a decirlo, lo más común que tenemos para valores faltantes. Es decir, yo ya vi que tengo mi serie y tengo el 10% de valores faltantes. Yo no le voy a pasar la serie tal cual a mi modelo de forecasting porque necesito que sea constante. ¿Cómo voy a llenar esos huecos? Aquí yo les traigo tres propuestas. Hay más, hay muchas formas de hacerlo, pero básicamente, número uno, media o mediana. Aquí les traigo también como un cheat sheet de cuándo podemos usar uno u otro. Si tenemos datos numéricos sin estacionalidad, podemos usar la media o mediana. Un ejemplo, un precio promedio, ¿no? Para un forecast de ventas. Esto es muy útil si tenemos series muy estables. Entonces, básicamente aquí me va a ayudar mucho solo un promedio o basarme en la mediana. Sin problema, ese puede ser mi valor que voy a imputar. Número dos, este va justamente muy ligado a la pregunta que me hacían la sesión pasada. ¿Qué hago con ese valor faltante? Le puedo poner, si de repente es algo con temporalidad, ¿qué hago? Le pongo el promedio, la mediana, el dato anterior. Entonces aquí hay dos cosas, puede ser o el forward fill o el backward fill. ¿Qué significa uno u otro? Si voy a tomar el último dato o el dato siguiente. Es decir, si es un dato que está en medio de mi serie temporal, yo puedo estar tomando el dato que estaba atrás o el dato que estaba adelante. Si va a ser mi último dato, pues obviamente no voy a tener un dato adelante porque ahí ya va a ser mi forecast y voy a tener que tomar mi dato anterior. Cuando son series con estacionalidad, este es muy útil porque justamente como que podemos capturar eso. Si usamos la media para llenar un hueco en donde era una venta alta por estacionalidad, vamos a estar sesgando básicamente a nuestro modelo. Y por último, interpolación. ¿Cuándo lo podemos usar? Cuando tenemos datos con tendencia suave, si vemos que está subiendo, podemos interpolar cuál es el siguiente valor, basándonos justo como, esto es como una mezcla de mediana más la tendencia, ¿no? Entonces podemos interpolar. Puede llegar a funcionar con series con estacionalidad, pero no es tan recomendable. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda sobre esto? Y si no, vamos a ver cómo se ve básicamente
esto. Del lado izquierdo tenemos un método de imputación y del lado derecho tenemos otro método. Son las mismas series temporales, pero quiero que ustedes me ayuden. Vamos a ir rapidísimo una por una. Entonces, en esta serie de aquí, los valores azules son los valores que nosotros imputamos. ¿Cuál creen ustedes que sea mejor? Y aquí nos vamos a estar fijando nada más en este periodo. Los valores naranjas son los valores que sí estaban. Simulamos que no había básicamente este, valores en toda esa parte de la serie temporal y los imputamos. Y después los comparamos con los valores que sí teníamos. ¿Cuál creen ustedes que sea mejor? ¿Cuál de los dos métodos? ¿Cuál pareciera más cercano a los valores reales, que es la línea naranja? El segundo, ¿no? Pues a mí me parece que es mejor el primero, pues si uno ve, si trata como valores absolutos por magnitud, o sea, la diferencia me parece mucho más pequeña en el primero y pues es más, el error del RMS pues está dando menor. Sí, ahí ya tomaste un poquito la pista que era el RMS que está aquí Ah, arriba. el medio cuadrático, sí es más bajo. Sí, pero lo importante es el primer comentario que mencionabas. En esta primera parte de aquí se difiere muchísimo el valor imputado del real y aquí es prácticamente igual. Y hacia adelante estos siguen difiriendo muchísimo y estos sí se despegan, pero no tanto. Entonces es importante, el primer método que yo tengo aquí es una imputación lineal. Justamente por eso lo ven líneas. Entonces, es como una imputación de backward field o forward field. Lo que hago es, no tenía aquí básicamente en todo voy a tomar esta serie de aquí. Yo no tenía datos para todo este periodo de tiempo. ¿Qué voy a tomar? El último dato que tenía. Y el último dato que yo tenía en este caso era este de aquí. Y a partir de ahí, toda mi imputación es una línea recta. Eso así es como se ve el backward field un poquito. Cómo se ve una interpolación como los de la derecha, donde intento inferir, intento más o menos saber qué podría pasar. Lo que quiero decirles es, no es que un método sea mejor que el otro, sino que depende de qué problema estoy atacando. Entonces, no queramos como poner un clavo con un desarmador. Sí se puede, pero no es lo ideal, ¿no? Básicamente eso es lo que nos está mostrando aquí. Veamos este ejemplo de aquí. Este se ve muy bien con interpolación. Lineal no se ve tan mal, pero es mejor aquí. Entonces, básicamente eso es lo que les quiero decir de estas dos comparaciones. Depende del problema que esté atacando. Eso para la interpolación. Y por eso les dejaba un poquito el cheat sheet de aquí, ¿no? ¿Qué uso? Dependiendo del caso. Mm. Ahora vamos a ver. Sí, Disculpa, sí, sí. los ejemplos que dio anteriormente, antes de eso, Ujú. ok, esos son métodos en Python. Perdón. Esos son métodos de Python. Sí, sí, sí. Estos son Sí, métodos, ok, los vamos a ver más adelante. ya, ok, perfecto, gracias. Sí, sí. Eh, y muy rápido vamos a ver detección y tratamiento de outliers. Entonces, para los outliers, como comentabas, perdón, no recuerdo quién comentaba, pero básicamente, cómo los limpio y en qué me sirve por aquí, por ejemplo, mi volatilidad, cómo hago eso ya en la práctica para limpiar mis outliers.
Aquí yo les traigo tres métodos, donde los primeros son los estadísticos y ya el último es justamente como un poquito más subjetivo, como comentábamos, ¿no? Yo no puedo estar ahí viendo para mis 1000 SKUs y mis 300 clientes mis box plots. Entonces, número uno, mi C-score. Entonces, básicamente, ¿qué es el C-score? Se basa, es una medida estadística. Me baso justamente en cuánto se desvía de mi media, este, donde en la práctica consideramos un outlier cuando se desvía en 3 veces o menos 3 veces de mi media, básicamente. Entonces, si el C-score es mayor a 3 o menos 3, lo considero como un outlier. La ventaja de este, y este es muy usado pues allá afuera, es que es muy fácil de implementar. Si mis datos se distribuyen más o menos de una manera normal, es decir, como una campana de Gauss, este es muy útil. ¿Cómo sé si se distribuyen más o menos así? El Boxplot también me dice si es una distribución normal, si esto básicamente se ve como esta imagen de aquí, donde tengo mis bigotes y tengo mi caja bien definida. Esto es una distribución normal. No funciona bien cuando la distribución no es normal. Si hay muchos outliers, básicamente mi distribución no es normal y está muy sesgada hacia un lado u otro, entonces no funciona bien ahí. Y para ese, ¿qué podemos usar? El rango intercuartil, que consideramos como outliers, y esta medida es básicamente nosotros viendo el boxplot, pero en una medida estadística, que no sea de manera visual. Se van a considerar como outliers los valores fuera del Q1, que es esto de aquí, mi Q1 más mi rango intercuartil, que es básicamente este es mi mínimo, este es mi máximo, que es justamente eso, Q1 menos mi rango, 1.5 veces mi rango intercuartílico. A veces puede ser menos, a veces puede ser más, lo podemos definir. Y el máximo es Q3 más 1.5 veces ese rango. Todo lo que se salga, es decir, estos de aquí, son outliers. Esta es una medida estadística que justamente se ve visualmente, yo lo puedo ver en un boxplot, pero no necesariamente tengo que hacerlo manual en un boxplot. Entonces, esta es otra muy usada. Es muy robusto ante distribuciones no normales. Es decir, como comentaban, si tengo datos muy volátiles, no les recomiendo usar el C-score porque me va a suavizar demasiado mi distribución. En ese caso podemos usar esta. Y ya por último, para esos productos que no estoy seguro si sí o si no, puedo hacerlo manual, puedo hacer un boxplot y ya yo decir, este se sale de mis bigotes, sí lo voy a sacar, no lo voy a sacar. Puede ser intuitivo, a veces no. Es más para análisis exploratorio y definitivamente suele llegar a ser un poquito subjetivo, ¿no? Depende de lo que yo crea, de si yo digo, este sí, este no. Entonces eso es como último recurso. Y con esto cerramos básicamente nuestro día 2. ¿Qué hicimos el día de hoy? Identificamos series útiles, series que podemos descartar, aplicamos algunos métodos de imputación y filtrado, mañana lo vamos a ver en la práctica, y básicamente con esto dejaríamos los datos listos para un pipeline. El flujo que seguimos fue, llegó el dataset sucio, lo limpiamos y al final modelamos. Así de sencillo, y ya todos los pasitos intermedios es lo que vamos a estar viendo el día de mañana, que va a ser completamente en Python. ¿Alguien tiene alguna duda ya nada más para cerrar, sino para no quitarles mucho tiempo? Sí, John. Por ejemplo, Ujú. si basamos los datos con los cuales pretendemos hacer el forecast, sobre todo en la parte de imputación, si esos datos representan ventas, ¿sabes qué otra cosa yo haría? Dime, dime. Irme a los pedidos, porque en realidad esa es la demanda real. Y Ujú. justamente, si yo lo hago por el lado de ventas, pues va a dar cero, porque fueron pedidos no atendidos. Pero si yo me voy al pedido real, a lo que no se facturó, ahí tendría yo recuperaría el valor de la demanda. El pedido que cayó y que no pudo ser atendido. No sé tú cómo lo veas.
Sí, aquí es algo muy importante donde justo depende como de qué estemos viendo. Si Ujú. estamos hablando de demanda y tenemos datos para imputar, ya son como problemas un poquito más específicos, pero ¿qué puede ser? Pudo haber sido disrupción en producción y por eso no entregué. Entonces no es que la demanda no esté ahí, sino que yo no la pude satisfacer. Justo, o Pues no tienes justamente como dices. inventario por 1000 causas, pero la Exacto. demanda estuvo presente. Entonces, ahí lo que se suele hacer como imputación es, digo, estoy hablando muy específico en problemas de demanda. ¿Qué se suele hacer? Revisar también el fill rate. La imputación suele estar un poquito, en problemas de demanda, la imputación suele estar un poquito ligada también al fill rate, ¿no? Tal vez mi imputación va a Completamente. ser en una proporción de ese fill rate que no entregué, ¿no? Esas cajas que no entregué, puedo agregar tal vez no el 100%, agrego tal vez el 80% o el promedio de mis últimas 6 semanas de pedidos, como comentas. Entonces, justamente mi imputación, dependiendo del problema, va a ser así. Si es para demanda, 100%. El punto que comentas es súper acertado. Vámonos a los pedidos. Vale, gracias. No, gracias a ti, estuvo buenísimo ese insight. Hasta ahí, ¿alguien que tenga otra duda, sino para liberarlos? Perfecto, pues entonces que tengan buena noche, estimados, y nos vemos el día de mañana para la última parte. Muchas gracias, buenas Gracias y noches. excelente noche. Gracias. 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 Gracias.